Hay una imagen que están compartiendo mucho por redes sociales que realmente genera confusión porque algunas personas leen que dice aquí Palestine, ¿sí? Y se creen que que se está refiriendo a una especie de país, a una especie de nación, etnia, cultura o algo similar. Y sin embargo, este del mapa simplemente está refiriendo un nombre que los romanos le dieron a esa región desde el año 135 después de Cristo, después de la tercera guerra que tuvieron los romanos contra los judíos. Es decir, ahí llevaban viviendo los judíos por lo menos desde el 1350 o el 1450. Sí, los datos varían, antes de Cristo. Sí, así que cuando los romanos se cansan de la rebelión de de los celotes, borran toda referencia de sus mapas al nombre de Judea, que es el nombre que aparecía en todos los mapas, y ponen el nombre Filistea porque, bueno, ahí viene Filistea, porque Filistea, que es una región que en realidad estaba muy, ¿cómo se podría decir? Más al lado de la costa, sí, es donde se ve que dice Negev, sí, en dirección a la costa, en los límites entre Egipto y esa región había un lugar llamado Gaza. Ahí es donde moraban los filisteos, pero los filisteos ya no existían. Sí, los habían exterminado los romanos. De modo que los pobladores de esa región eran mayormente judíos, sí, es decir, de la tribu de Judá, sí, que es una de las 12 tribus que componían Israel, hasta la división en el año 722, o sea, cuando los asirios se llevan a toda la región del norte. De manera que el nombre simplemente representa lo que los romanos quisieron poner como una forma de humillación al pueblo judío. No es que hubiese alguien que se llamase palestino, ahí todos los que moraban eran, em, ¿cómo se decía? Judíos, ¿no? Este es, por ejemplo, un mapa, ¿sí? De la región, cómo estaba vista, ¿sí? En este entonces, perdón, justo antes de que llegasen los romanos, tenían una parte, estaba bajo control de uno de los descendientes de los generales de Alejandro Magno. Entonces, sencillamente era ocupación griega en determinado momento, ¿no? Luego estaba la división desde el punto de vista otomano, ¿sí? Que es cuando los turcos toman la región, ese era el mapa turco. No había ningún país llamado de esa manera, ninguna estructura. Sí, otro error también cuando la gente dice Palestina, se está equivocando. Ahora, Palestina, igual que el Estado de Israel, son algo que aparece después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de la Declaración del 47. O sea que a partir de 1947 entonces se habla de Estado palestino. Hasta entonces no había ningún país llamado Palestina. Y se habla del Estado de Israel porque hasta entonces, desde el año 135, tampoco había existido una nación. Es decir, no había ningún país ahí, ninguna nación, ningún pueblo. Lo que había era ciudadanos, gente que vivía ahí, que podemos llamarlos pueblerinos, beduinos, que llevaban ahí viviendo mucho tiempo, árabes, que llevaban ahí viviendo desde la conquista árabe. Y aquí podemos ver el mapa cuando los árabes se expandieron. Entonces llegaron a vivir ahí árabes, junto con judíos que ya vivían ahí. Después con las guerras de las cruzadas, ¿sí? Pues llegan muchos católicos. Aquí ven un mapa también de la división durante lo que fueron los conflictos de de las cruzadas. Sí, se le llama el Reino de Jerusalén. En realidad, desde el principio, o sea, desde que Israel se lo llevaron perdón, desde que fueron expulsados de su tierra por los romanos en el año 135, el lugar básicamente se conocía como Tierra Santa, nunca se llamó Palestina, independientemente que los romanos hubiesen puesto en su mapa a Palestina solamente por molestar, o sea, por joder, por dañar la historia del pueblo judío que había vivido ahí, lo llamaban así, ¿sí? Ahí lo llamaban Reino de Jerusalén solamente en esa época, durante las cruzadas, pero los árabes ya lo habían llamado Tierra Santa en lengua árabe, los otomanos lo llamaron Tierra Santa en árabe y solamente se empezó a mencionar el nombre Palestina fue después, ¿sí? Es decir, cuando el mandato británico, a eso se le llamó Palestina, pero la gente que vivía ahí no eran palestinos, eran árabes, ¿vale? Eran árabes que se habían quedado ahí mayormente después de la conquista árabe, judíos que llevaban viviendo ahí mucho tiempo, iban, venían, había nuevas colonias, también católicos, como digo, beduinos, entonces no existía, nunca existió Palestina. Ahora se le dio una nacionalidad, ¿sí? A los árabes que vivían ahí mayormente y a los israelitas, perdón, a los judíos se les dio un lugar,
pero a la diferencia es que mientras los que viven en Gaza y en Cisjordania sí son árabes, sí, que mayormente son musulmanes y algunos católicos, en Israel la diferencia es que hay un 50% que serían judíos, más de un 20% árabes, más de un 20% de gente de otras partes del mundo. Entonces, en realidad es un poco más complicado en el caso de Israel porque es gente mayormente europea, ¿sí? Y este es un mapa de cómo estaba la región en la época de los romanos. Ahí pueden ver Filistia, ¿sí? Y todo lo demás no era lo que ahora llaman Palestina, la gente que no conoce y que pone ese mapa, que es un error cultural. No existe antecedente palestino porque lo destruyeron los filisteos, perdón, los romanos destruyeron los filisteos hace 2000 años. Entonces no existe una religión, ni una etnia, ni una lengua, ni siquiera los nombres de los lugares, todos tienen nombres en hebreo. Sí, hasta el día de hoy, algunos tienen nombres en árabes de la ocupación árabe, pero todos tus nombres, los ven, Galilea, Samaria, hasta el día de hoy casi todos los nombres permanecen iguales.